Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bebés en Marcha. Hoy quiero invitarles a sentir y a entender una reflexión que me envió anoche un amigo que me ha hecho pensar. Me decía que San Agustín explicaba que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Él es padre de 4 niños y, bueno, me explicaba que los niños no necesitan tantos juguetes, ni tantos regalos, ni la última moda en cualquier aplicación de móviles o de juegos. Los niños lo que necesitan es tiempo, nuestra atención, que nos sentemos en el parque, que disfrutemos buscando hormigas, que disfrutemos también cogiendo hojas, saltando, que hagamos que sean felices, porque esa felicidad ya la tienen ellos innata y nosotros somos los encargados de permitirles sentir en libertad. Y para también cuidarnos en libertad, pero eso sí, con mucha protección, tenemos hoy a la doctora, la odontóloga especialista en odontología infantil y maternal, Irene Iglesias Rubio. Irene, llevo casi como 6 meses intentando que vengas aquí a Bebés en Marcha, bienvenida. Gracias. Pero para mí era muy importante tenerte con nosotros y que nos ayudases a entender cuáles son los cuidados desde recién nacido que tenemos que tener con nuestros hijos bebés. Es muy interesante el apunte que has hecho desde recién nacido. Me lo dijo tu secretaria, ¿eh? Te lo voy a decir, que le mando un saludito desde aquí, que cuando hablé con ella el otro día me dijo, no, desde recién nacido, dijo, desde recién nacido. Claro, porque hay algo tan fundamental recién nacido como es el frenillo lingual, en lo que se supone que los odontólogos deberíamos estar correctamente formados y es una práctica que tenemos que hacer, el saber evaluar el frenillo desde el recién nacido. Pero también es verdad que hay países en los que desde recién nacido a pie de cama de la parturienta se dan indicaciones para prevenir la caries y la caries en bebés cae en picado, simplemente con recomendaciones de salud. ¿Qué países? Brasil, por ejemplo. En determinadas zonas, en determinados estudios, en el Hospital de Londrina, por ejemplo, sí que se ha visto que cuando explicamos a las madres los cuidados que tendrán que tener con su bebé a partir de que le salgan los dientes, disminuye muchísimo la caries en menores de 3 años. Yo sé que ahora están pensando ustedes, y yo también, vale, cuidado desde recién nacido, pero si no tienen dientes. Pero tienen hábitos, las madres tienen hábitos de alimentación, las madres pueden tener caries. Cuando los padres, los progenitores, los cuidadores cercanos, los abuelos, tienen caries, los niños menores de 2 años tienen mucha más tendencia a tener caries. ¿Por qué? ¿Es contagioso? No solo se transmiten los gérmenes, que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que si tú le das un beso en la boca al bebé o limpias la tetina y tú tienes caries, esos microbios se van a pegar a los dientes del bebé, pero sobre todo lo que estás transmitiendo son los hábitos de higiene y los hábitos de alimentación. Es muy común cuando damos charlas en escuelas infantiles o en colegios y a los niños les enseñamos cómo y cuándo se tienen que cepillar, que ellos mismos les dicen a sus papás, ah mamá, que me tienes que cepillar, ah mamá, que tú no te has cepillado. Aumentando la protección en los niños, estamos aumentando también la protección en los padres y todo eso vuelve a revertir de nuevo en los niños. Y empezamos con el recién nacido. ¿Qué tipo de instrumento o cepillo se utiliza en un niño recién nacido o hasta antes de tener los dientes? Antes de tener dientes, en realidad no es necesario ni limpiar, como muchas veces decimos, que si con una gasita, que si con un dedal. No es necesario limpiar porque los microbios que hacen caries necesitan adherirse al esmalte. Hay niños de verdad que nacen con dientes, es algo anecdótico, en esos niños sí que habría que cepillar, pero en el resto no es necesario. Cuando sale el primer diente, ¿qué hacemos? Cepillarlo. ¿Con qué? Pues, yo te veo ahí con sí, aquí instrumentos. Tenemos esto no es un cepillo, un cepillo es un palo con pelos. Esto es un dedal de silicona, que está muy bien, igual que... Mira, te voy a pasar a mi bebé. Claro. Y aquí explicas cómo lo haríamos. Hola, bombón, ¿cómo estás? Para cepillar a un bebé lo primero que necesitamos es que tenga la cabecita apoyada. Si no tiene la cabeza apoyada está muy incómodo, y sobre todo en niños ya más mayorcitos les va a doler el cuello. Entonces es muy importante que tengan la cabecita apoyada. Cuando son bebés chiquititos que no se mantienen todavía sentados ni de pie, pues tumbaditos boca arriba. Y lo más importante de todo es separar el labio. Separar el labio para poder ver bien los dientes. Si no vemos los dientes es como querer limpiar casi de la encía, claro, ¿no? Claro, tenemos que ver la superficie dental y tenemos que separar bien el labio y con un cepillo, pasta de dientes. O sea, con el dedal no. El dedal es para masajear. ¿Cuándo se usa el dedal y cuándo el cepillo? El dedal y todas estas cositas que son de silicona son muy blanditas, pero las cerdas no arrastran en realidad, no tienen la fuerza, no tienen el grosor, no tienen la textura necesaria para arrastrar. Sin PVA, ¿verdad? Siempre que busquemos... Siempre, sí, pero bueno, en general todos estos productos están pensados, pero sí, siempre sin bisfenol ni nada de esto. Entonces, separar el labio, un cepillo adaptado, el cabezal a la boca chiquitina de los niños,
El mango es curioso que los hacen adaptados a las manos de los bebés, pero el que cepilla es el adulto. Y simplemente cepillar. Hay niños que tienen el frenillo labial muy potente y muy grueso, y entonces les molesta que pasemos el cepillo de un lado a otro. Entonces siempre primero lado derecho, luego lado izquierdo, y abajo igual, primero un ladito y luego el otro. Normalmente nos viene muy bien tener un reloj de arena o un cronómetro o algo para saber cuánto tiempo estamos, porque muchas veces pues, vamos saltando de un lado a otro, no llevamos orden, llevamos poco tiempo, o cepillamos muy bien lo que el niño se deja, pero lo que no se deja pasamos por alto, y al final siempre nos encontramos las mismas áreas que están sucias. ¿Se utiliza pasta de dientes? Desde la erupción del primer diente hay que utilizar pasta de dientes fluorada, con un mínimo de 1000 partes por millón. Las partes por millón aparecen en la parte de atrás de los tubos y pone ppm. Vale, ¿qué tenemos que buscar? Cuando nace el primer diente, o sea, el primer diente ya sabemos que tenemos que tener un cuidado y cepillar los dientes, ¿cuántas veces al día? Mínimo 2 veces al día, Vale, siendo una de ellas antes de acostarse por la noche, después de cenar. Intentemos que no tengan parabenes ni fenosetanol. Sí. En principio sí, pero lo importante, como te digo, para prevenir la caries es la concentración de flúor, porque si tiene menos de 1000, los bebés no hay que enjuagarse. Los adultos tampoco nos tenemos que enjuagar, tenemos que escupir el exceso de pasta, los que saben escupir. Pero como la cantidad que vamos a poner es tan chiquitita, es manchar un poquito, con el tubo de pasta manchar un poquito, un par de penachos. ¿Podemos ver la cantidad que pondrías tú? Sí. Así lo tenemos en cuenta los padres y te podemos seguir. Se trata, más que de poner pasta en el cepillo, se trata de acercar un poquito el cepillo a la pasta. Claro, vamos a ver, se lo vamos a enseñar aquí a la cámara, muy poquito. ¿Has puesto? Es manchar las cerdas un como poquito. Como si fuera un granito de arroz, ¿no? Eso, más pequeñito. Menos, es manchar las cerdas un poquito. Vale. ¿Y luego se extiende o directamente? Intentamos normalmente extender la pasta un poquito con el dedo sobre las cerdas y ya pasar a cepillar, con el cepillo seco. Si el cepillo está mojado... No metemos el cepillo debajo del grifo. No, porque hace más espuma y enseguida a los niños les desagrada. Aparte que las cerdas pierden la firmeza, entonces no arrastran tan bien. Es mejor simplemente cepillo, taca, 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 cantamos una cancioncita o unos versos que el niño pueda prever cuando vamos a terminar. Si el niño se sabe una canción de unos dibujos, pues ya sabe cuándo vamos a terminar y no se le hace tan larga la cosa. Tan pesado. Eso es. Decías que había que ayudar, hay que lavar a los niños. Yo entiendo que con bebé tienes que lavarle. Pero ¿hasta qué edad hay que ayudar a los niños a limpiarse los dientes? Pues hasta que tengan la destreza para cepillarse ellos solos. Es decir, normalmente hasta los 7-8 años solemos decir que hasta que se saben atar ellos solos los cordones de los zapatos o hasta que saben escribir su nombre con letra ligada. Porque yo he visto tanto en colegios o padres, no, y es que se lava los dientes, pero luego el niño ha tenido caries. Claro, nos encontramos muchas veces en consulta que preguntamos, ¿le laváis los dientes al niño? Y no, pues a padres de niños de 2 años nos dicen, sí, se cepilla solo. Es imposible que un niño de 2 años se cepille solo, igual que es imposible que se lave bien la cabeza o que se duche solo. Hay que ayudarle, nosotros tenemos que estar ahí siempre, somos los responsables de saber pasar el cepillo y poder comprobar si está limpio o no. Pero un niñito de 2-3 años, ni 4, ni 5, ni 6, puede comprobar él solito si se ha limpiado bien o no. Una buena higiene dental previene caries. Sí. ¿Qué es la caries? La caries es la desmineralización del tejido duro del esmalte, del tejido duro del diente, que es la primera capa, es el esmalte, que es la sustancia más dura que tiene del organismo, bastante más dura que el hueso. La segunda es la dentina, que es está menos mineralizada, es más blandita, es decir, cuando tenemos una caries lo primero que hay es una desmineralización superficial que se muestra como una lesión de mancha blanca, y esto es muy importante porque las manchas blancas son caries, aunque no haya un agujero negro, la gente piensa que una caries es un agujero negro. En diente de leche tienen las manchitas blancas y sí. Bueno, yo pensaba que le falta calcio. Nada, claro que es una desmineralización, que falta calcio. ¿Por qué causa? Por causa de las bacterias que han metabolizado el azúcar de los alimentos. Esa desmineralización, esa falta de calcio, al principio es superficial, es como una gotera en una pared que luego se va desconchando, se va poniendo áspero el esmalte y va profundizando, los microbios van entrando y cuando entran a la dentina ya hacen un señor agujero. ¿Por qué niños de 1 año o de 2 años tienen caries y cómo hay que tratarlo? Pues normalmente tienen caries porque nos cuelan el azúcar por todos los sitios, empezando por los cereales de caja y siguiendo por las bebidas de avena, las tortitas de arroz, las tortitas de maíz.
toda la bollería que, aunque pensemos que es ecológica, que tiene grasas saludables, que la hemos hecho en casa o que está endulzada con pasta de dátiles, el hecho es que eso es azúcar. Y basta simplemente con asomarse a un supermercado, las estanterías que tienen dedicadas al azúcar ahora respecto a las que había dedicadas al azúcar cuando nosotras éramos niñas. Nada que ver, ahora es una invasión brutal de azúcar. ¿Y cuándo tenemos que llevar a nuestro hijo, a nuestro bebé, a la primera revisión con el dentista? Las sociedades científicas dicen que antes de cumplir el primer año, pero desde luego yo creo que lo mejor es incluso antes de la gestación. Es decir, cuando la madre está embarazada es un buen momento, y en muchos sitios cuando la madre está embarazada se la manda al dentista y el dentista le debe dar este tipo de recomendaciones de salud. Pero lo mejor es eso, prevenir ya en la madre, pero para ver al niño como muy tarde al año. ¿Y la madre, antes de quedarse embarazada o durante el embarazo? La madre debería tener la boca en condiciones, ir a sus revisiones semestrales como todo el mundo. Semestrales. Sí, cada 6 meses, y quedarse embarazada con una boca sana. Pero si no es así y por lo que sea está embarazada y tiene problemas en la boca, debe arreglárselo cuanto antes. De preferencia, el trimestre más seguro es el segundo trimestre, pero desde luego que si tiene una urgencia, si tiene un flemón, si tiene un dolor, hay que atenderla cuando le está sucediendo. ¿Se pueden hacer tratamientos tanto estando embarazada como dando el pecho? No solo se puede, sino que se debe. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y el Consejo General de Colegios de Odontólogos editaron una guía que se puede descargar, saludoralyembarazo.com, en la que se explica perfectamente que la boca de la madre tiene que estar sana, que las toxinas que pueda tener en las encías una madre con enfermedad periodontal atraviesan la placenta, que tenemos que tener la boca en buenas condiciones, que lo más seguro para el bebé es tener la boca bien, por encima de los riesgos que pueda haber al hacer un empaste o cualquier tratamiento. Como te digo, el mejor trimestre para trabajar es el segundo trimestre, es el más cómodo para la madre, pero yo todos los años, todos los benditos años, tengo madres a término que tienen una pulpitis o que tienen un problema grave o que han tenido una fractura. Y o tienen una derecho caries, también a, no es que tengan derecho, tienen estar necesidad. sanas. Es inhumano mandar a una madre embarazada a su casa a decirle que venga después del parto, cuando tiene un dolor, cuando lo está pasando mal. No tiene sentido. ¿Y la lactancia materna? Cuando un dentista te dice, es que tu hijo tiene caries porque las tomas nocturnas. La lactancia materna hace que el niño tenga los dientes mal. La lactancia materna lo primero que hace es favorecer un correcto crecimiento y armónico de la mandíbula y de todas las estructuras craneofaciales. Por otra parte, la lactancia no tiene ningún sentido biológico que produzca caries, porque somos mamíferos y nadie nos tiene que decir hasta cuándo tenemos que mamar, y no va a venir un dentista a decirnos hasta cuándo tiene que mamar mi bebé, porque el dentista también es un mamífero. La leche materna es verdad que tiene lactosa y que tiene más lactosa que las leches de otros mamíferos, pero también es verdad que tiene calcio, que tiene fosfato, que tiene monoglobulinas, que tiene enzimas y un montón de cosas, y grasa por supuesto, que ayudan a que los dientes estén en perfectas condiciones y a mantener un correcto pH, una correcta acidez en la boca. Lo que pasa que la lactancia, la leche materna, si se encuentra con restos de hidratos de carbono fermentables en la boca, restitos del último yogur con frutas que le has dado al bebé, o restitos de papilla, o restitos de magdalena, pues se va a volver a disolver el azúcar de esa cosa que ha comido antes y va a volver a incrementarse, es decir, a reducirse, va a volver el pH ácido a la boca. Pero en una boca limpia, un bebé que le has cepillado los dientes, que tiene la boca limpia, tiene que mamar por la noche porque es un mamífero y no le queda otra. Hasta que el niño quiera y la madre también. Hasta que el niño y la madre quieran. Y para que el niño y la madre quiera, yo quiero preguntarte por la aplicación que utilizáis, la página web de ilactancia.org. Todos los dentistas, vamos a ayudar también al resto de profesionales que no lo conocen. Cuando una madre que da el pecho tiene que hacerse tiene que anestesiarle, le dicen, no, es que no puedes tomar nada, no pueden anestesiarte porque estás dando el pecho. Bueno, como te puedes imaginar, las madres nuestros bebés nacen y, por desgracia, muchísimos partos son intervenidos y nos están anestesiando, ya sea que nos han puesto una epidural o incluso la episiotomía. Y con la epidural puesta o con la episiotomía suturándola con anestesia local, la misma que usamos los dentistas, estamos dando de mamar por primera vez en el paritorio a nuestro bebé. La leche materna no absorbe la anestesia local. Podemos anestesiar localmente y podemos dar de mamar sin ninguna complicación. Podemos sacarnos una muela, cualquier una endodoncia. Tratamiento es compatible con la lactancia, absolutamente cualquier tratamiento. No hay ningún tratamiento que esté contraindicado con la lactancia. Irene, gracias.
¿Saben ustedes que el 95% de las lesiones de tráfico infantiles se evitarían simplemente girando la silla, es decir, con una silla contramarcha? Y les voy a dar otra cifra muy triste. En España solo el 1% de los niños viaja contramarcha, algo que tendríamos que cambiar con urgencia. Cristina Barroso es la persona que siempre nos ayuda a que esa cifra poco a poco vaya cambiando, ¿verdad, Cristina? Bueno, en eso estamos, eso es. Bueno, bienvenida al sentido de la vida. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del impacto lateral o de la colisión frontolateral cuando la silla está colocada en el lado de la puerta que recibe el golpe, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestro cuerpo no está diseñado para recibir impactos laterales. Tenemos una fragilidad de órganos que en el desplazamiento lateral hace que las lesiones aumenten exponencialmente. También hay que tener en cuenta que en una colisión se producen 3 impactos, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, el del vehículo contra el obstáculo, el del pasajero contra el sistema que lo retiene y el de los órganos internos contra la estructura ósea, ¿no? En el caso de una colisión frontolateral es el obstáculo el que se nos viene encima a nosotros. Nosotros estamos en un coche parados y es un obstáculo que lleva una inercia y una masa que se nos echa encima. ¿Qué ocurre? Que no tenemos control sobre lo que se nos va a venir encima si es que se viene, ¿no? Entonces no sabemos ni el tipo de coche que es, ni la velocidad, no sabemos el tamaño que tiene, no sabemos el lugar en el que nos va a impactar, ni la fuerza, no sabemos el ángulo, o sea, no tenemos ningún tipo de información al respecto. ¿Cómo resuelven esto en EuroNCAP? Bueno, pues utilizan una especie de sistema de impacto tipo carretilla con una parte frontal de deformación para simular la deformación del contrario y dejar al coche que lo recibe toda la, digamos, la responsabilidad de absorber el golpe, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del fabricante de una silla, ni siquiera tenemos información del coche en el que va a ir. Así que nosotros como fabricantes solo podemos controlar el segundo impacto, es decir, el del niño contra el sistema, porque de esta manera podremos controlar las consecuencias del tercer impacto, ¿no? Entonces, hay 2 factores muy importantes en un lateral que tenemos que tener en cuenta los fabricantes de las sillas. El primero es el movimiento relativo de la silla dentro del coche, porque el objetivo es que no toque ninguna estructura. Y el segundo es el movimiento relativo del pasajero dentro de la silla, ¿no? Entonces, un vehículo está diseñado para que el habitáculo donde nos encontramos los ocupantes no se deforme. De manera que estamos protegidos por una jaula, una especie de jaula, una especie de estructura de seguridad que no permite la deformación para no tocar con nuestro cuerpo, ¿no? Directamente. En el caso del impacto lateral, la parte que solo se puede deformar de la puerta es la exterior, porque la interior está ya flanqueada y no se mete dentro. Así que nosotros como adultos estamos protegidos por los airbags, que tienen 2 funciones, y esta es una cosa que realmente no se conoce muy bien. La primera de las funciones es neutralizar la energía, es decir, la energía se transmite cuanto más rígido es un sistema que toca contra otro. Cuando nosotros ponemos un airbag, lo que hacemos es neutralizar esa energía. Es como si yo cojo un globo y te empiezo a golpear muy fuerte. Por mucha fuerza que yo aplique a ese globo, a ti no te la transmito, la estamos neutralizando, ¿no? Y la segunda es que en el momento en el que el ocupante toca contra el airbag y se empieza a desinflar, lo que hace es frenarlo progresivamente, reducir la velocidad de la frenada y bajar la aceleración, de manera que los órganos internos también se desplazan menos, ¿no? Bueno, pues en el caso de las sillas de auto, nosotros no interactuamos con ningún airbag. Como la silla no interactúa con un airbag, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar que toque con la estructura rígida, porque no va a haber nada que la neutralice, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer es desplazarla y separarla del punto de impacto. Y lo segundo que hay que hacer es controlar el movimiento relativo del niño dentro de la silla, porque aunque se mueva, pues si nosotros la acolchamos, eso sí lo podemos simular, no tenemos un airbag, pero cuanto mayor sea la superficie de deformación entre el niño y la silla, pues mejor será el resultado. Y eso es en esencia lo que podemos ver en el ensayo lateral que ya hemos visto alguna vez de la Clip & Kiss 2, que además estaba hecho con un dummy de recién nacido, un Q0,
y en condiciones de aceleración más exigentes que la que exige la normativa y con un panel inclinado. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era ver cómo se comportaba la silla en un escenario de aceleración más fuerte, ¿no? Porque eso es lo que se está simulando, Diana, en un laboratorio. En un laboratorio, cuando vemos esas pruebas de choque, la silla que golpea contra el panel, ese panel no está simulando la puerta del vehículo, porque eso es justamente lo que hay que evitar. Lo que estamos haciendo es simular una deceleración muy brusca, ¿no? Entonces, cuando tú observas ese ensayo, lo que ves es que la silla recoge perfectamente al niño, limita el movimiento y es toda la parte acolchada la que está actuando, ¿no? Entonces, te decía que es importante entender que ese ensayo no está simulando una puerta real del vehículo, porque la clave, precisamente, de la protección de seguridad es que la silla no llegue a tocar la puerta. Y bueno, y si lo hace, que sea lo mínimo posible, ¿no? Entonces, en este sentido es importante también saber que no es lo mismo que la silla esté colocada a favor de la marcha que en contra de la marcha. Si la silla está a favor de la marcha, está muy sujeta, el punto de anclaje y el cuerpo del niño está alineado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mueve menos. La silla se mueve menos, pero el movimiento relativo de la cabeza aumenta. Entonces, ¿cómo tenemos que proteger si la silla va a favor de la marcha? Con una orejera muy profunda para que esa cabeza nunca se salga de su protección. Si además la acolchamos, pues fíjate el plus de seguridad que tiene, ¿no? Sin embargo, cuando la silla va a contramarcha ocurre justo lo contrario, el punto de anclaje está alejado del centro de gravedad, yo tengo al niño enfrente. ¿Qué va a suceder entonces? Que el movimiento relativo de la silla va a ser mayor y por tanto lo que tenemos que hacer es acolchar mucho la silla, porque aunque el niño no se mueva tanto, porque la silla se mueve con él, su frenada, cuando se detenga, va a ser más brusca. Así que acolchamos mucho y si además aumentamos la protección lateral, lo bordamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el único escenario en el que la solución ante un impacto de ir a favor de la marcha y de ir en contra de la marcha es más o menos la misma siempre y cuando se cumplan estos tres requisitos: que se haya mantenido una distancia de seguridad, que esté muy profundo el sistema de protección y que esté muy acolchado, ¿no? Entendiendo lo que me estás explicando, me viene una pregunta, y es ¿cómo puede ser que ahora haya sillitas nuevas que les están añadiendo un elemento extra a la silla que les acerca más a la puerta? Claro, bueno, pues esta es la consecuencia de no entender que lo que se está simulando en el laboratorio no es un choque de la silla contra la puerta, sino que es una deceleración muy brusca de la silla dentro del habitáculo. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no se entiende, tú desplazas la silla, al final los laboratorios están sujetos a condiciones de repetibilidad y reproducibilidad, ya lo hemos visto antes. El fabricante de la silla no tiene ningún tipo de información de nada, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese ensayo? Estamos acelerando la silla y frenándola bruscamente. ¿Por qué? Porque estamos simulando una posible descarga de energía desde el otro lado. Pero claro, tenemos que acelerar nosotros la silla. En ese escenario en el que la aceleramos, ese sistema tiene sentido. Yo la acelero, le meto un sistema de absorción que le frena antes con respecto al panel que va a golpear y evidentemente reduzco el movimiento relativo del niño dentro de esa silla. Ya, pero es que eso es justo lo que tenemos que evitar en un impacto real, que la silla toque la puerta. Entonces, cuando no entendemos eso, podemos llegar a conclusiones erróneas, porque en un impacto real la aceleración no está en la silla antes del impacto. La aceleración proviene de un elemento enorme que se nos echa encima después del impacto, así que lo lógico es que si no vamos a tener un airbag que neutralice la fuerza, nos alejemos lo más posible, ¿no? Entonces, la principal misión de un fabricante de sistemas de retención infantil es entender primeramente lo que se está haciendo en un laboratorio, porque si lo entiendes al revés, entonces puedes llegar a conclusiones que son completamente opuestas a lo deseado. Lo deseable es que la silla nunca toque, y lo que nosotros o los fabricantes o muchos fabricantes estamos haciendo, incorporando esos elementos en base a ese ensayo, es garantizarnos que la silla golpee. Si eso va a ser así, bueno, pues entonces nos toca acolchar la silla 3 o 4 veces más y reforzar la estructura lateral muchísimo más, porque solo entonces conseguiremos neutralizar algo de fuerza que de otra manera, si nos alejamos, nunca nos hubiera afectado. Y esto convierte la silla, o lo que se necesita de esa silla, en un diseño un poco, muy poco útil. Quiero decir, al final tienes que acolchar tanto el espacio interior
que no hay espacio para el niño, ¿no? Y al final, Diana, si te das cuenta, todo esto resulta bastante curioso, ¿no? Porque el mismo fabricante que te está diciendo que en la plaza más segura del coche es la central porque está alejada de los puntos de impacto, es el mismo que te está diciendo que cuanto más acerque la silla a la puerta, más segura es, ¿no? Entonces, es evidente que, desde luego, desde el punto de vista de la física, no se puede defender una cosa y la contraria con el mismo argumento. Así que nosotros desde Clipan, que llevamos muchos años diseñando además equipamiento de alta competición, lo tenemos como bastante claro. Por eso nuestras sillas, a pesar de que no están sujetas a la normativa R129 que exige el ensayo lateral, sí han sido sometidas obviamente a ese ensayo, y nosotros lo que hacemos es contener el espacio exterior que ocupa la silla para mantenerla con su distancia de seguridad con respecto a la puerta, poner un acolchado bastante grueso y además no solo nos centramos en la profundidad del cabezal, Diana, nos centramos también en la profundidad de los laterales porque, y esto es una cosa de la que no se habla, en realidad el 60% de las lesiones graves de un impacto lateral es en la zona del tórax. Nosotros por eso, nuestras sillas son, como digo, están acotadas en espacio, muy acolchadas y son muy profundas. Entonces así es como nosotros entendemos la seguridad y cuando sometemos estas sillas a su ensayo correspondiente los valores también se consiguen, como no podía ser de otra manera. Cristina, me estás contando esto y claro, yo le estoy dando vueltas a un sistema que acerca las sillas a la puerta y que muchos padres nos han escrito a la página web de Bebés en Marcha con Diana y en las redes sociales, esto es seguro, se puede utilizar, pero claro, te está acercando la sillita al peligro. Claro, lo que está haciendo ese sistema es aumentar el riesgo de lesión doblemente. Lo aumenta porque me lo acerca lateralmente, que es justo lo que hay que evitar y además sin ningún tipo de control, y lo aumenta porque esa distancia de seguridad, y esta también es muy importante, también la disminuye frontalmente, es decir, en el momento en el que tú instalas eso en el coche estás acercando la silla al punto de impacto que es el del respaldo del asiento delantero. Así que bueno, nosotros desde Clipan ya advertimos hace mucho tiempo que nuestros sistemas no se pueden utilizar con este dispositivo y recomendamos a todos los usuarios que por favor no se fíen de lo que se está diciendo, porque todo el argumento de ese sistema está basado en ese ensayo del que hemos hablado, en el que se asume que la silla va a golpear la puerta. Así que si tú vas a golpear la silla con la puerta desde aquí, tienes un tipo de fuerza, si la acercas, la fuerza es menor. Obviamente el ensayo te sale con mejores resultados, pero en la vida real lo que estás haciendo es acercar al niño a un punto de impacto sin ningún tipo de protección, porque es que ni siquiera tiene sistema de nada, es decir, al final es un hierro que condiciona las distancias, que se que carga. Va enganchada al ISOFIX y ya está. Pero es que además se carga la homologación, que ya lo hemos hablado. La homologación va de compatibilizar la silla con el vehículo. En el momento en el que tú colocas eso entre medias, es que ni siquiera, o sea, te sales de la homologación, ¿no? Como pase algo, estás vendido, porque no le puedes reclamar al fabricante de sillas que su silla no ha funcionado, ni le puedes reclamar al fabricante de coches que su silla no ha funcionado. ¿Vosotros desde Clipan emitisteis un comunicado? Sí, nosotros emitimos ese comunicado advirtiendo de los riesgos. Por favor, esto no lo utilicen ustedes con nuestros dispositivos, y aprovecho este programa otra vez para recalcar que eso es, desde el punto de vista de la biomecánica, una auténtica barbaridad. Yo creo, Cristina, que daño hace el marketing a veces, porque el marketing hace que la información no llegue. Entonces, pues fíjate, puedes hablar de marketing o puedes hablar de lo que yo he dicho. Yo creo que es un simple error de interpretación, O sea, es que es difícil entender lo que se hace en un laboratorio si no estás metido dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, cuando tú asumes que la silla va a golpear la puerta, entonces metes un elemento de absorción, pero cuando tú asumes que bajo ningún concepto debería golpearla, lo que haces es procurar que eso no suceda. Pues Cristina, gracias, porque en el sentido de la vida nos acercas a la realidad, a la seguridad y nos das la información necesaria que tenemos que tener todos los padres para poner a nuestros hijos a salvo. Ya saben, a contramarcha mínimo hasta los 4 años. Mañana les espero aquí en Bebés en Marcha con Diana.